11 de la mañana, en punto. Radio María. A continuación le damos la bienvenida al doctor Hugo Lozada, quien nos acompañará con el programa de orientación psicológica en el espacio Vida en Plenitud. Iniciamos Vida en Plenitud. Un espacio en el que destacados profesionales nos comparten consejos y orientaciones sobre psicología, medicina y temas legales. Vida en Plenitud, un programa donde nuestro especial invitado eres tú. Buenos días, radio oyentes. Acá en un programa más en Vida en Plenitud, acá su co-conductor Hugo Lozada y en la co-conducción Nadia Lozada. Pero ahora vamos a tener un tema y un programa muy especial. Nadia ahora va a pasar a ser la conductora y yo voy a estar de alguna manera como entrevistado. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, vamos a tratar un tema que siempre a nosotros nos apasiona, que es la comunicación entre los padres e hijos. Yo quiero empezar este programa en primer lugar felicitándola a Nadia. Nadia acaba de culminar su carrera como psicóloga, así que, señores, ella ya está pasando a otra etapa dentro de su vida y ahora, y entre estas cosas, es justamente que va a conducirnos este programa de Vida en Plenitud con el tema comunicación entre padres e hijos. Y qué mejor momento que hacerlo en la comunicación radial. Buenos días, Nadia. Bueno, tú ahora vas a estar en la conducción. ¿Cómo estás? Sí, buenos días, radioyentes. Bueno, como ustedes ya sabrán, el tema de hoy es comunicación de padres a hijos. Y bueno, esta vez yo estaré desempeñando el papel de conductora. Y bueno, el doctor Hugo Lozada será mi entrevistado. Para empezar, el doctor Hugo Lozada es coach profesional, médico psiquiatra de profesión. Actualmente cuenta trabaja como jefe de salud mental en el INEL, y por otro lado también posee un centro de reinserción para esquizofrénicos llamado Mundo Cognitividad, y a la vez también posee una consultora llamada HL Consultores. Bueno, ahora empezaremos la entrevista. Hola, doctor Lozada, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Nadia, muy bien, y acá también decirle que me encuentro como babeando, porque realmente me encuentro muy orgullosa con que una de mis hijas ya, y la primera, la mayor, pues esté concluyendo su carrera profesional como psicóloga. Ahora pues lógicamente viene que ella adquiera su licenciatura, pero es un proceso que es normal en toda la vida de los hijos. Bueno, Nadia, sí, estoy a la expectativa de tus preguntas. Bueno, sí, este es un tema que a muchos padres de familia que escuchan el programa, especialmente madres de familia, que yo sé que están sintonizándonos ahorita, es el tema de la comunicación padre a hijo. Bien sea un joven como yo tengo 22 años, o bien sea un adolescente, que ese es el problema, porque actualmente se observa que muchos chicos, sean de 15 o de 20 y tantos años, pasan horas con el celular, comunicándose entre sus amigos, entre sus pares, más no con los padres. Entonces, empezaremos con las preguntas. Doctor Lozada, ¿usted cómo definiría qué es la comunicación? La comunicación es un proceso interactivo entre dos o más personas, donde de alguna manera existe un emisor y un receptor. Quiere decir que alguien que transmite o quiere dar a entender un mensaje, y un receptor que de alguna manera decodifica esa información y hace un juicio de valor con respecto a esos mensajes. Uh-huh. ¿Pero usted qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es una comunicación en la cual yo
respeto mis derechos, respeto los tuyos, y que de alguna manera se basa en un diálogo fluido donde existe un componente especial que se llama la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es un proceso en el cual yo recepciono la información, no solamente verbal, sino también no verbal, a fin de dar coherencia, intensidad, valor a lo que estoy tratando de alguna manera de que se me entienda. Bueno, siempre una pregunta que surge a los padres, especialmente cuando uno es mujer o cuando uno es hombre, ¿cuándo ya deben, digamos, hasta qué punto es bueno que viva, digamos, cuando un hijo o hija es casado en la casa? Bueno, tendríamos que ver en primer lugar como parte de esta comunicación, sería la pregunta cómo de alguna manera tenemos que comunicarnos en las diferentes etapas de la vida. Una etapa de la vida lógicamente es cuando tenemos ya hijos mayores. Entonces, si la pregunta es ¿cómo debe ser la comunicación entre nosotros en las diferentes etapas? Si es igual en todos los momentos, no. Indudablemente, cuando por ejemplo tengo hijos muy pequeños, esta comunicación es pues muy directiva, ¿no? Tú haces de alguna manera esto, tú pones las reglas dentro de la casa, pero conforme yo voy creciendo de alguna manera, voy entrando en la pubertad, voy entrando en adolescencia, en la juventud y después entrando en la adultez, lógicamente esta comunicación va siendo diferente, se va horizontalizando. Ojo, pero nunca hay que perder el rol de que yo soy el padre y de que tú eres la hija. O sea, no se debe perder. Pero cuando yo hablo de esta horizontalización, me refiero a que nosotros podemos establecer un diálogo mucho más conciliador, un diálogo mucho más negociable con respecto a las diferentes demandas que entabla la convivencia. Entonces, en esa dimensión, nosotros podemos tener que, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, indudablemente también se van a tratar determinados temas. Por ejemplo, el tema, de repente, de las drogas, fumar, el enamoramiento, mientras que en la etapa de adultez vamos a comenzar, o de la juventud, vamos a comenzar a tratar, por ejemplo, los temas de carrera profesional, el enamoramiento también, de alguna manera, y en adultez, muy probablemente muchos jóvenes se casan y también comienzan a vivir dentro de casa. También otro tipo ahí también de comunicación que nosotros establecemos y que va variando, como estoy comentando, de acuerdo a la edad. Claro. Como dices, digamos, la comunicación varía de acuerdo a la edad que uno tiene. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno es adolescente o vive, ¿qué tanto debe de variar la comunicación cuando uno es adolescente, cuando uno es un joven de, digamos, 20 y tantos años? Porque de alguna manera, cuando uno es adolescente aún es menor de edad y tiene que comunicar todo lo que hace a sus padres. Pero cuando uno ya es un poco mayor, como que tiene que haber cierto, digamos... Independencia. Claro. Claro, ¿a qué punto? Exactamente, tienes mucha razón, Nadia, tienes mucha razón. O sea, cuando yo tengo un hijo adolescente, indudablemente lo que el hijo está luchando es por ser cada vez más independiente. Entonces, lógicamente, a veces en su comunicación hay un gran componente de rebeldía al respecto, porque yo quiero separarme del yugo paterno. Quiero, pero no puedo, porque lógicamente estoy dependiendo económicamente de mis padres. Pero conforme va avanzando mi edad, yo voy adquiriendo, de alguna manera, voy adquiriendo yo ciertas capacidades que me permiten una independización, que me permiten a mí una independización en mi vida y que lógicamente yo quiero tomar ciertas decisiones. Entonces, aquí el padre tiene que ser muy maduro con respecto a que en qué momento yo puedo de alguna manera dar mucho más prerrogativas en la vida de mi hijo. Como por ejemplo, en un adolescente, yo puedo decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú regreses de una fiesta a las 12 de la noche o 1 de la mañana. Mientras que cuando yo soy adulto, posiblemente mi hijo no llegue a casa, pero no por eso, oye, tú tienes que aparecerte a las 2 de la mañana. No, que yo tengo que darme cuenta que ya es un adulto y que tengo que cambiar también los alcances de mis normas dentro de la casa. Pero lógicamente tiene que ir esto de la mano también con que, en este caso, el joven también comience a desempeñar este tipo de actividades, como por ejemplo, empiece a trabajar. O sea, porque si por ejemplo es un chico que ya acabó la carrera, pero que no está trabajando, que sigue dependiente de las propinas, indudablemente
que se expone a que todavía tenga un trato directivo por parte de los padres. Entonces el papá en esos momentos, en ese tránsito, en esa transición de la adolescencia a la juventud o a la adultez, tiene que ir de la mano con que los padres también los dotemos a ellos de competencias de independización. No solamente las de tipo económico, sino también las de tipo emocional. Y acá vienen las preguntas. ¿Hasta qué edad yo debo permitir que de alguna manera mi hijo, por ejemplo, deba quedarse en casa? ¿Es válido que mi hijo se pueda quedar toda la vida en casa? ¿Es bueno? Y ahí viene, digamos, ese tipo de preguntas que tú seguramente las vas a hacer en algún momento. Entonces, este diálogo, esta comunicación, pues, como estamos comentando, va a ir cambiando en cada etapa. Y los padres tenemos que actualizarnos, pero también los hijos. Pero los padres tenemos la responsabilidad de dotarlos de competencias que puedan permitirles un afrontamiento adecuado en cada una de las etapas de la vida. Claro. Y digamos, actualmente está de moda las redes sociales, la comunicación en las redes sociales, sea Facebook, Twitter, etcétera. ¿Qué opinas que los hijos tengan a sus padres en Facebook? ¿Hasta qué punto es bueno? Nadia, me pones en problemas con esa pregunta realmente, ¿ah? Bueno, yo les digo, señores, ahora, yo creo que sí es importante, pero ojo, padres, no se metan pues a opinar tampoco en la vida de los amigos de sus hijos. O sea, a nosotros nos sirve, por ejemplo, como padres, estar dentro de su Facebook para ver muchas veces con quiénes están ellos interactuando. Claro, dependiendo de la edad, lógicamente. Pero viendo, porque en algún momento probablemente tengamos que hacer una intervención, pero una intervención con mucha mesura, con mucho criterio, lo que se llamaría una intervención coaching. O sea, una intervención basada en las preguntas, no en ser directivo, sino basado en hacerle reflexionar, por ejemplo, a mi hijo que está de alguna manera interactuando con personas de dudosa reputación, y que eso a la larga, en lugar de traerle un beneficio, le va a traer muchas consecuencias en su vida, porque lamentablemente, tú sabes, Nadia, que las redes sociales es un diálogo de ciegos. Tú no ves a la persona, tú no sabes quién es la persona, sencillamente escuchas una voz que puede ser muy persuasiva, pero que sin que eso signifique que esa persona con la cual tú estás interactuando sea una persona de valores, sea una persona que realmente pueda aportar en mi vida. ¿Por qué crees que existe falta de comunicación entre los padres con los hijos? Muy buena pregunta, Nadia. Yo creo que una es porque los padres estamos saliendo con nuestra famosa excusa, no tengo tiempo. Entonces, con ese no tengo tiempo, tengo que trabajar, porque si yo no trabajo, ¿quién lleva la comida a la casa? Pues yo me comienzo a distanciar. Pero yo quiero también acá comentarte que nosotros tenemos que establecer una estructura de comunicación dentro de la casa. Por ejemplo, tenemos que tratar en la medida de las posibilidades de compartir ciertos alimentos con nuestros hijos. El momento en que yo almuerzo con los hijos en casa, no es que yo estoy viendo si mi hijo está engordando, sino que lo que yo estoy en ese momento transmitiendo valores. La misión de los padres es transmitir valores, formar valores. En este caso, por ejemplo, uno de los valores más importantes son nuestros valores cristianos. Entonces, en esta dimensión, el padre es muy importante que establezca tiempos de escucha activa con el hijo. Quiero decirles algo también que es muy importante. No existe de alguna manera esa idea de que, mira, yo doy un tiempo de calidad. Eso es falso. Cada hijo tiene una determinada necesidad de tiempo. Y a veces nosotros tenemos que ser también bastante tolerantes con respecto a lo que los hijos nos transmiten. Porque, por ejemplo, cuando son adolescentes, puede hacer cosas que nos digan, que nosotros podemos decir, oye, se preocupa por esto que puede, entre comillas, sonar tan tonto, y no nos damos cuenta que para él es muy importante. Entonces tenemos que nosotros aprender a ser tolerantes, aprender a tener una escucha activa y, de alguna manera, aprender a escuchar. Por eso es que Dios nos dotó a nosotros de 2 orejas y una boca. Quiere decir que tenemos que aprender a escuchar el doble de lo que decimos. Bueno, acá vamos a pasar, Nadia, pasa tú que vamos a pasar a un breve lapso de tiempo y volvemos. Sí, continuamos en breves minutos.
Escucha Radio María. Radio María, una sola radio, una sola misión. Continuando con las preguntas al doctor Lozada sobre la comunicación de padres a hijos, acá tengo otra pregunta. Sí. Bueno, actualmente existen chicos que son bastante retraídos y son poco comunicativos, como a diferencia que otros que cuentan el mínimo detalle, si están saliendo al cine, si tienen enamorado, que el enamorado le dijo tal cosa, si que jalaron un examen, etcétera. Sin embargo, eso a veces sucede debido a que tienen miedo a ser juzgados, o a veces porque saben que han hecho, por ejemplo, que han tenido relaciones sexuales y les da vergüenza, o porque han podido quedar embarazadas, o cualquier motivo. Digamos, ¿cómo se podría generar que estos chicos puedan ser más comunicativos con sus padres? Mira, qué interesante pregunta, Nadia. Exactamente. ¿Qué podemos hacer nosotros los padres? Uno, lo que tú has dicho anteriormente, tratar en la medida de las posibilidades de no juzgar. Es cierto que lamentablemente los padres somos a veces muy críticos. No lo hacemos con mala intención, pero somos muy críticos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que buscar? En primer lugar, generar espacios agradables con el cual interactúo. Por ejemplo, como si yo tengo un hijo bastante retraído, bastante inhibido, pues que él sienta que le voy a dedicar un tiempo especial para él. Entonces, por ejemplo, decirle, hijo, vámonos a almorzar juntos, vamos al cine juntos, y aprovechar ese momento en que él se exprese, no que porque voy ahí empiezo un interrogatorio, porque indudablemente, si ustedes nunca lo han hecho y se lo llevan al chico, y va a decir, mi papá, ¿qué le pasa? Entonces, la figura es de que yo lo llevo y que de alguna manera espero que él me comience a contar las cosas de manera espontánea. Indudablemente va a haber todo un proceso, no es que sea eso inmediato. Entonces, yo voy dando las pautas y como tú dices, al dar este espacio, yo debo comenzar, más que juzgar, a hacer preguntas. Si mi hijo, por ejemplo, me dice, papá, la verdad es de que ahorita estoy saliendo con una chica que no sé si me gusta, ¿tú qué opinas? La pregunta sería en ese momento, ¿tú cómo te sientes? O sea, yo no ir a la respuesta que de alguna manera él espera, porque indudablemente, y ahí lo estaría yo influenciando, yo tengo que ir a la pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te hace a ti pensar que las cosas que las estás haciendo te está yendo bien? Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera yo estoy invitando a mi hijo a que reflexione con respecto a lo que está haciendo. Pero si yo soy directivo, se va a sentir juzgado y lógicamente, de manera natural, él va a bloquear su comunicación conmigo. Y hasta que, digamos, una vez que digamos que a veces los hijos ya por ciertos motivos se independizan y son jóvenes, ¿qué tan fluida debe ser la comunicación con los padres? Es decir, ¿debe de comunicar diario, interdiario? ¿Cómo debe de ser? De manera que sea eficaz, ¿no? Claro, o sea, lo que se trata de buscar en primer lugar es de que él responda en primer lugar a sus prioridades. Porque si lo que tú me estás hablando es de un muchacho que posiblemente ya esté trabajando o que esté casado, indudablemente, yo como padre tengo que ser consciente que la prioridad en ese momento es su familia. Si tiene hijos, si tiene esposa, su prioridad son ellos. Y no por eso yo resentirme. Indudablemente, tampoco obligarlo. O sea, tiene que ser algo muy natural, muy fluido. Como por ejemplo, oye hijo, vente, ¿qué te parece si almorzamos juntos? ¿Qué te parece? ¿Tienes tiempo para poder reunirnos y de repente charlar un poco? O sea, tratar de buscar de manera lo más natural posible que el diálogo siga fluyendo y que genere de alguna manera bienestar en las partes, que es lo más importante. Entonces,
eso va a hacer que realmente el diálogo pueda permanecer a través del tiempo, que es lo que el padre nunca debe perder, el diálogo con los hijos. Y en caso, digamos, que el hijo viva lejos o de quizás hasta puede vivir fuera del país, en muchos casos a veces optan por una maestría o simplemente por experimentar tierras distintas. ¿Qué opinas de la comunicación por internet? Bueno, si no hay realmente otra manera de comunicarse, yo creo que eso ayuda. Tú sabes, Nadia, que también tú eres una coach formada, que muchas veces nosotros hacemos también comunicación vía Skype, y que sí es válida. O sea, si me haces la pregunta, ¿es lo mejor? Lógicamente no es lo mejor, pero indudablemente que sí favorece al lazo de comunicación que debe seguir permaneciendo. Entonces, yo puedo, si estoy utilizando el Skype, por ejemplo, yo puedo estar viendo el rostro, puedo estar viendo la articulación de la voz, puedo estar viendo la mirada y puedo estar escuchando la voz. Y entre eso, y si tú me haces la pregunta, entre eso y el teléfono, prefiero 1000 veces la vía Skype. Utiliza más variables dentro de la comunicación humana. Y digamos, ¿qué tan seguido se debe de hacer eso, digamos, en caso que viva fuera? Ya, dependiendo, pues, si vive fuera y vive con su familia y tiene hijos, indudablemente que va a ser muy probablemente un poco distante de alguna manera. Lo que yo trato de decirle a todos nuestros radioyentes es que lo que no debe es perderse la comunicación. O sea, por lo menos un promedio que puede ser de repente una vez semanal o 2 veces semanal. Esto va a depender también mucho de las necesidades emocionales que nosotros tengamos, ¿no? Porque también llamar por llamar, o sea, para llamar y decirle, oye, ¿has despertado? ¿Te has levantado temprano? O sea, no, pues, o sea, lo que tenemos que ver es que ese diálogo, si está a la distancia, sea un diálogo fructífero, de sensación de bienestar, que exista, ¿no? Y lógicamente yo también respetando de alguna manera su espacio, o como por ejemplo a veces yo escucho a muchos padres, yo lo llamo a mi hijo a las 3 de la mañana, porque sé que eso, no puedes, tienes que dejarlo dormir a tu hijo, lo que tienes que tú es pensar cuál es el mejor momento, o sea, ese es otro de los temas, no se trata que cualquier momento es bueno para la comunicación. O sea, hay que buscar el mejor momento, un momento donde yo esté tranquilo. Por ejemplo, no me vas a llamar a mí, por ejemplo, si estoy en plena universidad, de repente estoy haciendo una maestría en el extranjero y me estás llamando cuando en ese momento yo estoy en plena clase. Y me dices, quiero hablar contigo. No, tengo que yo, por ejemplo, saber cómo es su estructura de tiempos y saber cuál es el mejor momento para conversar, que hay que respetar los tiempos de la persona. Claro, de hecho actualmente en este país que hay mucha gente que, digamos, es dependiente, digamos, especialmente algunos hombres que tienen mamitis y quieren, digamos, llamar a su mamá constantemente, todos los problemas que tienen con su esposa, hasta que le dicen, mamá, mi esposa me ha hecho tal cosa, o también al revés, la esposa que se queja a los padres diariamente. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Cómo se debe manejar? Un buen tema. Indudablemente aquí lo que ha ocurrido es de que el padre, lo que estábamos hablando, no ha hecho un proceso paulatino de destete, llamémosle así, de darse, que el hijo aprenda también a resolver. Cuando yo me caso, ya mis problemas son con la pareja, y en este caso si podemos tener familias y tenemos hijos. Indudablemente que el seguir, o sea, yo con esto no estoy diciendo que tú no debas contar con el apoyo de tu familia, no, sino que tú tienes que darte cuenta que ya cambió tu rol. O sea, si indudablemente yo llamo a mi mamá quejándome de mi esposa, mi mamá de manera natural va a preferirme a mí, pues soy el hijo. Entonces me va a quitar a mi objetividad. Entonces los problemas de la pareja se resuelven con la pareja. Yo llamaré para saludar y de repente la pondré a mi esposa al habla y le diré, oye, estoy con mi mamá, ¿quieres saludar? O sea, un diálogo en ese caso muy neutral. Pero los problemas de pareja se resuelven con la pareja. Claro. Otro punto que también es importante, debido a que los mayores índices de problemas son con los adolescentes, ¿hasta qué punto deben de comunicar, digamos, los padres sobre, digamos, informar, tener comunicación sobre su vida amorosa, digamos? Mira, acá existe un tema, acá tienes que saber las estadísticas. 1 de cada 8 adolescentes va a tener problemas serios en su salud mental. La edad de inicio de las relaciones sexuales se está situando en los 12 años, donde aproximadamente el 90% del inicio de las relaciones son sin métodos anticonceptivos, sin el uso del preservativo. El otro tema es de que
Cada 37 segundos una adolescente queda embarazada, cada 42 segundos da a luz un bebé. 1 de cada 20 adolescentes ha abandonado su casa. Entonces tenemos una problemática bastante compleja. Entonces, donde el padre posiblemente tenga que tener una acción mucho más participativa, pero más que participativa, persuasiva. O sea, el querer ser directivo en este momento con un hijo adolescente es la peor estrategia. Yo lo que tengo que fomentar es un diálogo sin crítica, tratando que a través de mis preguntas él encuentre el modelamiento y la autorreflexión para tomar decisiones de vida, que es lo más, digamos, lo más importante de alguna manera que tiene que tener el adolescente. O sea, si comparamos el adolescente de hoy en día con el adolescente de hace 20 años, son totalmente diferentes. Y la pregunta, ¿qué es lo que ha hecho variar? La tecnología. O sea, tú tienes antes un adolescente que sus amigos eran los amigos del barrio, donde su interacción era con gente conocida. Iniciaba la vida amorosa con la amiga del barrio. Escenario actual, el adolescente comienza a interactuar en las redes sociales. Comienza inclusive a tener vínculos, entre comillas, porque ahora hasta del enamoramiento virtual, con personas que en su vida y no sabe si son los que él piensa que son. Entonces, yo tampoco no puedo ingresar en su mundo con una acción directiva. Tengo que ingresar conversando con él, cómo se siente, qué se está dando cuenta. Es con esa manera que él tiene de interactuar. Es una manera en la cual él puede estar seguro realmente frente a quién está conversando. Entonces los padres también tenemos que actualizarnos también con estos métodos de comunicación virtual. También tenemos que actualizarnos los padres. Y tenemos que también establecer diálogos con los hijos, pero diálogos mucho más abiertos, menos directivos, menos críticos y más buscando una interacción sana con una tendencia hacia la horizontalización. Sí, bueno, en caso de padres que digamos que presentan problemas de presión alta, diabetes o cualquier problema que digamos que no les permita tener un desempeño, digamos, normal, ¿cómo podría manejar, digamos, que un hijo, digamos, haya consumido drogas o haya quedado embarazada o cualquier tipo de problema? ¿Cómo esos chicos, digamos, por el motivo de no, digamos, interferir en la salud de sus padres, digamos, se guardan esos problemas? ¿Cómo se podría manejar eso en caso? Bueno, realmente, si un hijo necesita ayuda y se da cuenta que necesita ayuda porque entra en un consumo de drogas, yo creo que lo más importante es establecer un diálogo asertivo. O sea, el que yo como hijo me pueda acercar donde mi padre diga, mira papá, mira mamá, la verdad es que he entrado, porque hay que también reconocer que las adicciones son enfermedades, o sea, nadie las pide. Entonces, en esa dimensión, yo acercarme y decirles, necesito ayuda, es válido, porque también hay una cosa que es bien cierta y que tenemos que darnos cuenta los padres también de nuestras limitaciones. Si un hijo está en drogas, indudablemente que la mejor opción no va a ser que el padre maneje el problema de las adicciones. Indudablemente que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a un especialista que nos oriente en el tratamiento. Esto puede estar al margen, indudablemente, pues que los padres podemos atravesar de enfermedades pues crónicas. Tenemos que saber que conforme también aumenta la edad de nosotros, pues comenzamos a acarrear enfermedades crónicas, pero eso no puede ser óbice para que yo me pueda limitar en mi misión como padre. Bueno, acá creo que va a pasarse a un... Sí, en breves minutos regresamos.
Radio María, acortando distancias y uniendo corazones. Es hora de participar con sus llamadas, tan solo marcando nuestro número de cabina 716 16. Encantados de atenderte. Buenos días. A ver, ¿cuál es su pregunta, por favor? Sí, yo quisiera que una preguntita, solamente. Mi hija tiene 13 años y ella, ¿por qué cuando, por ejemplo, yo entro a su cuarto y me dice, ay, ¿para qué entras? O está ella abajo en la sala y yo también estoy arriba abajo, ¿para qué bajas, mamá? O ¿por qué me miras? O sea, ella tiene 13 años, yo quisiera saber cómo la puedo responder a ella cuando no le hago yo nada, o sea, y dijo, ¿por qué me miras? No me mires. Y eso yo quisiera saber. ¿Cómo se maneja ese momento? Claro. Bueno, lo primero que tengo que decirle es que su hija es una adolescente y está haciendo todo lo que hacen los adolescentes, que es a veces rebelarse ante los padres. O sea, este es el momento en que, ¿por qué me miras? Mamá, no entres a mi cuarto. Mamá, es mi amiga, por si acaso, no es tu amiga, no te pongas a conversar con ella. Entonces hay que comprender el momento que están. Entonces acá los padres, si bien tenemos que poner las pautas de cómo se debe organizar el hogar, de lo que tienen que respetar los hijos, pues hay momentos que, como por ejemplo nosotros tenemos que ser muy cautos y entrar en la fase de las preguntas. Hija, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? ¿Qué es lo que te está preocupando en este momento? O sea, a veces esos momentos tienen que ser para nosotros de oportunidad probablemente para poder identificar qué cosas le está preocupando a nuestra hija. Más que nosotros estar en un conflicto con ella y que a la hora de la hora, pues esto nos comience a acarrear más dificultades futuras. O sea, el padre nunca debe pelear con el hijo, no hay necesidad de pelear. Sí podemos discutir, que es diferente. Y discutir significa que podemos tener determinados puntos de vista, pero también, por ejemplo, con respecto a su cuarto, el cuarto es la responsabilidad del hijo, y este cuarto tiene que mantenerse limpio, tiene que tener un orden. Y si ese orden no se respeta, indudablemente va a haber consecuencias. Si yo veo que el cuarto, que es responsabilidad de mi hija, no se mantiene limpio, no se mantiene ordenado, pues indudablemente, por ejemplo, una medida reorientadora es que de repente el domingo o el sábado, que tiene una fiesta, pues indudablemente se le puede limitar la salida a la fiesta. O sea, no hay necesidad de utilizar el golpe, no hay necesidad de utilizar algún otro tipo, de alguna manera física o de reorientación física para poder nosotros hacer llegar un mensaje y establecer también los parámetros de conducta de nuestros hijos. ¿Siguen las preguntas? Pregúntale, señora. Buenos días. Sí, buenos días. Yo solamente llamo para felicitar al doctor y a usted, señorita, por los buenos programas que transmiten para bien de todas las personas, para bien en forma general. Y felicitar a usted por la flamante psicóloga Nevita que tenemos, gracias, muchas bendiciones. Eso es lo que quería decirle y expresarle, señorita linda, a usted, a su papá y a toda su familia. Muchas gracias. Bueno, es cierto, señora, no se imagina para un padre cuando un hijo va concluyendo determinadas etapas de su vida,
es un orgullo, yo le agradezco sus palabras, me motiva a seguir adelante y yo sé que también a Nadia, ¿no? Y en algún momento yo espero, Dios mediante, compartir con mi otra hija que también está estudiando psicología. Parece que nosotros somos la familia de los psicólogos y que muy probablemente en algún momento ya nos esté acompañando. Bueno, Nadia, sigue con tus preguntas. Ah, hay otra llamada. A ver. Ya, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo una hija de 12 años que no quiere totalmente hacer la tarea, a veces no me obedece y el comportamiento de su papá, y entonces ella dice, mami, me preocupa mucho por eso. Aparte me dice, mami, yo quiero salir con mis amigos a pasear, yo la verdad no sé si eso estará bien. Quiero que me ayude, por favor. Gracias. Claro, lo que estamos viendo, la hija adolescente. Miren, toda crianza en la casa tiene que haber reglas. Quiero comenzar con el principio, no existe el que el padre e hijos somos amigos. Lo que existe es que yo a mi hijo le doy confianza. Indudablemente que si mi hija no está cumpliendo con las labores escolares, en este caso, pues es muy importante que eso tengan que tomar consecuencias. Yo no tengo que pelear con mi hija. Si tú no cumples con tus labores escolares y yo no recibo las notas de alguna manera esperadas de tu aprovechamiento, sencillamente no hay salidas. Tú cumples, tú sales. O sea, eso es lo que se llama el manejo conductual. Toda conducta inadecuada tiene que tener consecuencias, así como también las conductas adecuadas. Si mi hija cumple en el colegio, si mi hija es una de las primeras alumnas o una alumna aprovecha, indudablemente que tiene que también eso tener consecuencias. Felicitar en público y reorientar en privado. O sea, no hagamos también que le llamemos la atención delante de toda la familia, tampoco. O sea, pero si yo tengo que felicitar a mi hija por su aprovechamiento, pues hacerlo realmente delante sí de toda la familia. Sí, buenos días. ¿Hay alguna otra pregunta más? Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buen día, señor. En primer lugar, desearles muchas bendiciones, porque ustedes son realmente una bendición para nosotros que necesitamos de una orientación, y para eso necesita dinero, a recurrir a un profesional, pero ustedes están dándonos esa oportunidad. Yo soy abuelita de una niña de 10 años y esta nieta es muy buena todo, pero en el colegio siempre, desde que ha iniciado, siempre se siente, no sé, como les digo, no se hace amistad con sus compañeras, siempre se está alejada de las amigas, las mira bien para que pueda aceptar a una de ellas, pero sola se siente en el colegio. Otro que cuando viene acá a la casa, le digo que haga algo, no, me contesta, no. Entonces yo, como estoy criada a la antigua, a veces me da ganas de darle un correazo, pero realmente me contengo, porque sus padres, ¿qué me harían? Entonces, a veces no sé cómo me ayudarían yo a poder a tratar a mi nieta. Mire, indudablemente que lo ideal quien maneje la figura sería la madre, pero ya que usted está haciendo el rol de madre, me imagino que es por lo que no está presente su hija, en primer lugar estamos frente a una puber. La pubertad es una edad que más o menos está entre los 9 y 11 años, en donde tenemos a un ser humano que en realidad está entrando en una etapa en la cual ya identifica que pertenece, ya hace alineación con su sexo y que lógicamente ya empieza el despertar de, por ejemplo, los amiguitos hombres. Pero en este caso usted me está hablando de una niña retraída. ¿Qué le sugiero yo? Uno, conversar con la profesora. Y si hay psicólogo en el colegio, conversar con el psicólogo del colegio. Indudablemente, si usted me hace la pregunta, ¿es normal que la niña mantenga aislada? No es ni normal ni adecuado. Entonces, uno, converse usted con la profesora, converse con la educadora y que tomen acción. Y muy probablemente la conducta que usted está teniendo en casa por esa puber, pues sea una conducta producto de esa frustración que ella tiene en el colegio. Entonces ahí yo sí le sugiero que muy probablemente esta niña va a tener que ir a la orientación psicológica. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Sí, buenos días. Sí, buenos días.
Gracias por la respuesta. Doctor, si uno aplica ese castigo de que no salga un fin de semana o no salga un compromiso y el adolescente empieza a hacer sus berrinches, grita, tira, ¿cuál debería ser la actitud? Porque muchas veces los padres cedemos ante esa conducta del adolescente, ¿no? Por el temor a que rompa, el temor a que siga gritando, etcétera, etcétera. Claro, indudablemente que acá es muy importante que la reorientación o lo que nosotros le llamamos castigo guarde relación con de una manera con la falta. O sea, me explico, si no lavó su plato, yo después no le voy a decir no te vayas a la fiesta, pero sí probablemente le voy a decir, ¿sabes qué? Si tú ibas a regresar a la 1 de la mañana, pues ahora vas a regresar a las 2, a la medianoche. O sea, tiene que guardar en primer lugar la corrección con la falta en sí, con el potencial de esta falta. Por otro lado, si nosotros cedemos después, por ejemplo, le hemos dicho, no vas a la fiesta, y después yo le digo, bueno, hijito, con esa cara que me estás mirando, que sea la última vez, ya perdí. ¿Por qué? Porque en la cabeza del adolescente queda, ya sé cómo manipular a mi papá. Entonces, nosotros tenemos que ser firmes en nuestra reorientación, pero que tiene que guardar, de alguna manera, tiene que guardar equiparidad entre la falta y la corrección que yo voy a emplear. No puede ser desmedida de alguna manera esa corrección. Sí, buenos días. Sí, buenos días, señorita, muchas gracias. He estado escuchando toda la charla y justamente me preocupa. Mi nieto no habla nada. Tiene 16 años, no quiere hablar, no que esto, y yo a veces traigo sus amiguitos al colegio, del colegio acá, pero sí se ríe, que no sé qué, no quiere que le digan nada, yo lo creo, el papá no está acá. Entonces eso es lo que yo quiero que usted me oriente, por favor, gracias. Bueno, indudablemente que si los padres no están acá, muy probablemente pues el niño, como es lógico, esté sufriendo en silencio. O sea, ahora hay que descartar otras causas. Muchas veces los adolescentes, sobre todo, también se comienzan a aislar porque, por ejemplo, aparece el acné y se sienten de alguna manera, también ellos mismos se comienzan a sentir relegados por las mismas amistades. Entonces, en este caso va a ser muy importante de que usted a este adolescente asista muy probablemente a una orientación psicológica. Va a ser muy importante de que asista a una orientación psicológica para que se pueda ver qué es lo que está ocurriendo en la vida de este adolescente. Yo quiero recordarle por eso que 1 de cada 8 adolescentes va a ser problemas serios en su salud mental. Por eso que es muy importante en esta etapa de la vida, en esa etapa entre los 16 y 18 años, comenzar a ver si puede haber otras problemas dentro de su salud mental que se puedan estar instalando y que nosotros podamos tomar medidas mucho más adecuadas para evitar que esto llegue a mayores. También es un momento para que yo converse, en este caso, con sus tutores, con el psicólogo del colegio, que ellos nos pueden orientar qué es lo que de alguna manera está pasando con él dentro del colegio. ¿Es que esa conducta que está teniendo en casa, no comunicativa, solamente se produce en casa o es que también esta conducta no comunicativa también se produce en el colegio? Y como les repito, es un momento fundamental esta etapa de la adolescencia donde yo tengo que comenzar a identificar otras posibles causas que comiencen a explicar este problema. Y acá es muy importante por eso de que ustedes intenten conversar con el adolescente, pero también consultar con el psicólogo, con el profesor, a fin de identificar realmente las verdaderas conductas o identificar qué es lo que está pasando en la vida de este adolescente. Bueno, Nadia, seguimos. Tenías, creo, ahí algunas preguntas en el tintero. Sí, justo ahora que han tocado el tema, las radiodientes que nos han estado preguntando. Bueno, ahora hemos hablado bastante de adolescentes y de jóvenes. Ahora hay que centrarnos en los niños. ¿Cómo manejar la comunicación cuando los niños tienen rabietas o sufren de bullying también? Que es un tema muy popular actualmente. Sí, pues, o sea, por ejemplo, ¿no? Mi niño de 3 añitos o 4 añitos se para sobre el mueble nuevecito con los pies de barro y empieza a saltar sobre él. ¿Cuál debe ser nuestra conducta sobre él? Tiene 4 añitos.
indudablemente tenemos que darnos cuenta que el niño pequeño no es un adulto en pequeño, tiene su propia psicología y yo tengo que ser consciente de que él está tratando de comunicar algo. ¿Y qué es lo que me está transmitiendo? No te comunicas conmigo, mamá, papá. Entonces, lo peor que yo puedo hacer en ese momento es darle una reprimenda. Así no se debe parar encima del mueble ni hablar. O muchos de los padres dan una reorientación física. No. Este es un momento en el cual yo debo agarrar de la mano a mi hijo y me debo ir a jugar con él. Me debo ir a jugar con él. ¿Con qué finalidad? De sensibilizar esa conducta. Él lo que está tratando es de llamar la atención. Esa rabieta que está teniendo es para llamar la atención. Y lo peor que los padres podemos hacer en ese momento es decir, hijito, ¿qué te pasa? O si me está pidiendo ahí, por ejemplo, un chupete, yo darle de alguna manera el chupete que me está, o el juguete que me está solicitando. Entonces, yo tengo que aprender a reorientar esos momentos. Con respecto al bullying, también. Mucho cuidado, conversar con los profesores. Siempre tiene que haber un trinomio de papá, mamá, profesores, papá, mamá, psicólogo del colegio. Tiene que haber ese trinomio de alguna manera para poder identificar qué está pasando con este niño. Que puede, lógicamente, nosotros podemos evitar que en el futuro pues se puedan establecer algún tipo de traumas. Porque también quiero decirles algo, esto del bullying no es una situación que realmente también es nueva. Esto siempre ha ocurrido, lo que pasa es que ahora somos mucho más sensibles para poder de alguna manera identificar esa problemática. Creo que Nadia, se nos ha acabado el tiempo. Empieza con tus palabras finales, Nadia. Bueno, muchas gracias a los radioyentes por siempre escucharnos. Bueno, básicamente ese es un tema muy, muy controversial y también hay que ponerlo en práctica. La comunicación padres a hijos es un trabajo en equipo. Bueno, yo quiero decirles que no existe la no comunicación. Siempre nos estamos comunicando y la idea es aprendernos a comunicar asertivamente. Bueno, nos vemos dentro de otros 15 días en la conducción Nadia Lozada. En la co-conducción, en esta vez de conductora, Nadia Lozada. Y de entrevistado estuvo yo, el doctor Hugo Lozada. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta dentro de 15 días. Has estado en sintonía de Vida en Plenitud. Un espacio pensado para ti en Radio María. Once de la mañana.